La familia. La familia. La familia es esencial, es lo más. Pero yo diría que depende del país, la dinámica de familia cambia mucho, varía mucho, es muy diferente. Yo diría que en España la dinámica familiar, la dinámica de familia es muy cercana y no solo se centra en los miembros del núcleo familiar, es decir, en los padres y en los hijos, sino que se centra también en los abuelos, en los primos, en los tíos e incluso en los primos segundos, terceros y cuartos. Es decir, en España familia lo consideramos un núcleo bastante grande. Yo, por ejemplo, tengo 16 primos, o 15. Yo soy la 16. Tengo muchos primos y me llevo muy bien con ellos. Tengo primos más mayores. La más mayor tiene 5 años más que yo. Y tengo primos más pequeños. Y el más pequeño tiene, ¿qué? 11 años. Es pequeñito. Y menos mi primo de 11 años, estamos todos los primos en un grupo de WhatsApp, porque nos llevamos muy bien y somos muy cercanos, aunque vivamos en ciudades distintas. También somos muy cercanos a nuestros abuelos. Los abuelos en España son muy importantes, son el centro de la familia. En los fines de semana es muy típico ir a comer a casa de los abuelos. La mayoría de fiestas y celebraciones en mi familia se celebran en casa de mis abuelos. Por ejemplo, la Navidad. La Navidad se pasa en casa de los abuelos. Si tienes 2 sets de abuelos, los abuelos por parte de madre y los abuelos por parte de padre, el 24 de diciembre los pasas, por ejemplo, con tus abuelos maternos y el 31 de diciembre pasas el año nuevo con tus abuelos paternos. Divides. Esto también depende de la situación familiar. Si no te llevas con los abuelos paternos, no hay relación, pues entonces estás siempre con los abuelos maternos. Pero lo que quiero transmitir es que los españoles tenemos una relación muy cercana con la familia y con los abuelos. Y por lo visto, esto no es tan común en todas las culturas. Por lo visto, en otras culturas, esta cercanía que tenemos en la cultura española no existe. Cuando estuve en Corea, una amiga me habló de cómo eran las relaciones familiares en Corea. Y de nuevo, a lo mejor esto es generalizar, no es el caso de todas las familias, pero ella me explicó que, por ejemplo, los coreanos no tenían una relación cercana con sus abuelos. Para un coreano, visitar a los abuelos sin sus padres, es decir, solo los abuelos y los nietos, es impensable. Es muy extraño. No se sienten cómodos porque no tienen una relación lo suficientemente cercana con los abuelos. Y a mí esto me sorprende mucho, porque en España los nietos y los abuelos somos muy cercanos, estamos muy apegados, porque muchas veces ellos son los que nos han criado y nos han cuidado. Cuando mi hermana y yo éramos pequeñas y era entre semana, un lunes, un miércoles, un jueves, a veces mi madre iba a casa de los abuelos y nos tenía que llevar a nosotras también. Y mi madre siempre dejaba una mochila con todo preparado, la muda de ropa, cosas para el aseo, pañales, pijamas. Lo dejaba todo preparado para que cuando fuéramos a casa de los abuelos pudiera bañarnos, dejarnos cenadas y ya llevarnos a casa y a la cama. Y los fines de semana comíamos en casa de la abuela y nos quedábamos toda la tarde jugando con los primos. Entonces yo diría que la familia en España es muy cercana. Y no creo que solo sea una cosa de España. Yo creo que también hay culturas similares, como por ejemplo las culturas mediterráneas. Yo creo que los portugueses, los italianos, los griegos, somos muy similares. Somos muy parecidos, tenemos esa cultura de cercanía con nuestra familia y yo creo que esto también se transmite a los países hispanohablantes, los países latinos. Yo creo que los países latinoamericanos también tienen una relación muy cercana con sus abuelos y con sus primos y con sus padres, sus madres, sus hermanos, con toda la familia. Yo creo que es una cultura de cercanía. Otra cultura que no es cercana,
hace poco me enteré de que los holandeses tampoco tienen una relación familiar muy cercana, son más desapegados. Y esto me lo ha dicho una holandesa, no me lo estoy inventando. Pero mi amiga holandesa me explicó que en el país los jóvenes cada vez son más independientes, cada vez se separan más de sus familias. Y me parece una pena porque tener una relación bonita con tu familia es tan genial, es tan bueno, es tan dulce saber que hay alguien que te quiere incondicionalmente y saber que hay alguien que está rezando por ti para que todo te vaya bien, que hay alguien en que puedes confiar para lo que necesites, que hay alguien a quien puedes llamar siempre que tengas un problema. Eso es la familia y me parece tan bonito y tan importante tener una relación con tu familia. Yo, por ejemplo, ahora mismo no estoy en España, estoy fuera, estoy viajando, pero muchas veces, no todos los días es demasiado, hablo con mis padres. Les hago una videollamada o una llamada normal y nos pasamos un buen rato hablando. Con mi padre unos 10-15 minutos, pero con mi madre 1 o 2 horas hablando fácilmente. Por la noche la llamo y nos pasamos horas hablando. Y lo mismo en el fin de semana, durante el desayuno, nos gusta hablar por teléfono y desayunar juntos de manera virtual, porque cuando estábamos en casa, todos los fines de semana desayunábamos juntos. Entonces es un poco como mantener ese desayuno conjunto. Pero no siempre fui tan apegada a mi familia. Yo me acuerdo que cuando era una adolescente quería ir a mi rollo, a mi bola. Pero este sentimiento con el tiempo cambia, ¿no? Y cuando yo me fui a Corea, sabía que cuando volviera a España iba a tener muy poquito tiempo viviendo en su casa, porque yo iba a hacer mi furgoneta y me iba a ir. Me voy, adiós. Entonces dije, me queda muy poquito tiempo viviendo con mis padres. Voy a disfrutarlo, voy a aprovecharlo al máximo. Y fueron 1 año, 2 años que disfruté de mi familia tanto. Los quise tanto y los quiero tanto, pero todos los días les daba abrazos, besos, les decía, vamos a jugar a algo, vamos a ver una película. Y estaba todo el día, honestamente, acosándoles, porque no dejaba de sobarles, de tocarles, de besarles y de abrazarles, así, achucharles, ¡uy! Hasta que ya me dicen, déjame en paz, Laura. Y ahora mismo que estoy lejos, pues echo mucho de menos achucharles y darles un buen abrazo. Pero todo en la vida es un balance, ¿no? En algún momento dado es verdad que hay que salir y ver otras cosas y en eso estoy. Pero volveré a casa y volveré a reunirme con mi familia y a quererles mucho de manera presencial. Y eso ha sido todo. ¡Chao!